Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 165. Estamos en Segunda de Samuel y vamos a estar considerando los capítulos 11, 12 y 13. El capítulo 12 contiene la historia del pecado de David con una mujer casada llamada Betsabé. El capítulo comienza con el detalle que David se quedó en Jerusalén durante el tiempo en el cual los reyes salían a la guerra. Se acordarán de los previos capítulos que este no fue la primera vez que David envió a Joab solo a la batalla. En este caso, Joab sale en contra de los amonitas haciendo un sitio de la ciudad de Rabá. En los versos 2 al 5 se nos menciona cómo David vio a Betsabé bañándose desde el terrado de su casa y la mandó a buscar para acostarse con ella. Luego de su encuentro con Betsabé, esta manda a decirle a David que estaba encinta. El resto del capítulo trata acerca de la manera en cual David intenta cubrir su pecado con Betsabé. El primer intento se encuentra en los versos 6 al 12. David envía por Urías, esposo de Betsabé, quien estuvo peleando en las batallas con Joab. Al llegar a donde el rey, David le pregunta por Joab y cómo le iba al pueblo en la batalla. Luego David lo envía a su hogar con intención de que se acostara con su esposa para implicar su embarazo como de Urías. Sin embargo, Urías pasa la noche a la puerta del rey rehusando disfrutar de los placeres de su hogar, mientras que Israel estaba en el campo de batalla. El segundo intento de David se encuentra en los versos 13 y 14, en los cuales David invita a Urías a una cena y lo embriaga. Sin embargo, Urías vuelve a pasar la noche a la puerta de la casa del rey, junto a los siervos del rey, en vez de regresar a su hogar. Viendo sus esfuerzos en vano de hacer que Urías tuviera relaciones con su mujer, David le escribe una carta a Joab y se la envía por manos de Urías. La carta contiene instrucciones para Joab de poner a Urías en lo más recio de la batalla y luego retirarse de él para que muriera en la batalla. Deben notar que Joab no cumple la palabra de David según le fue ordenado, sino que utiliza el mandato tocante a Urías para emprender una misión compleja contra el muro de la ciudad. Las palabras de Joab en los versos 20 y 21 parecen indicar que hubiesen tenido problemas con el sitio de otra ciudad en la cual murieron soldados de Israel por acercamiento al muro. Noten la referencia a Abimelech, hijo de Jerobaal, o se acordarán que Jerobaal es Gedeón, que murió por una piedra de molino que tiró una mujer sobre la tierra cual sitiaba. Para apaciguar la ira de David sobre el asunto del muro, Joab le dice a su mensajero que le informara que Urías había muerto en el proceso. Noten la reacción de David al saber que Urías había muerto en la batalla. En vez de reconvenir a Joab por su acercamiento al muro y los hombres muertos de Israel, le ofrece aliento a Joab y lo anima a seguir hasta tomar la ciudad. El capítulo termina con la mención de Betsabé haciéndole luto a su marido y una vez terminado David la toma en su casa como mujer. Noten el verso 27 cual indica el nacimiento de un hijo a David. Noten la mención de que tales acciones de David no le fueron de agrado a Jehová. El capítulo 12 comienza con la reacción de Jehová frente a las acciones de David enviando al profeta Natán para reconvenirle sobre lo acontecido con Urías. En los versos 1 al 4, Natán le presenta una historia a David en la cual un hombre rico con muchos corderos y un hombre pobre con un solo cordero. Al llegarle visita al hombre rico, tomó el cordero único del pobre y lo preparó para su visita. Al escuchar la historia, David se aira en gran manera y le dice a Natán que tal hombre es digno de muerte y que debería restituir cuadruplicado lo que le robó al hombre pobre. La respuesta de Natán muestra la hermosura de su cuento, señalando a David y diciendo: tú eres aquel hombre. Sin embargo, la palabra de Jehová por boca del profeta no termina ahí. Sigue para reconvenir a David en cuanto a la estatura y gracia de la cual había disfrutado en Israel. Le recuerda cómo lo había escogido por encima de Saúl. Identifica a su víctima por nombre en el verso 9 y lo acusa de homicidio habiendo utilizado la espada de los amonitas como arma contra Urías. Deben notar los versos 10 al 12. Aunque David se ha de arrepentir y pedirle perdón a Dios por sus pecados, las palabras contenidas en los versos 10 al 12 se cumplirán como quiera por consecuencia de las acciones de
David. La espada en su casa comenzará con la muerte de su hijo Amnón a manos de su otro hijo Absalón. Leeremos sobre eso ya adelante. Las palabras del verso 11 se cumplen en la rebeldía de Absalón contra David, de modo que destrona a David, haciéndolo huir de la ciudad, mientras que Absalón toma las concubinas de David sobre el terrado de su propia casa, a plena vista de todo el pueblo. También leeremos acerca de eso más adelante. Noten las palabras de los versos 13 y 14, indicando que David no moriría por su pecado, siendo que se arrepintió. Sin embargo, el hijo con cual estaba encinta Betsabé ciertamente moriría. Los versos 15 al 23 describen el nacimiento y la enfermedad del niño. Durante el tiempo de su enfermedad, cual es de 7 días, David ayunaba y lloraba. Al observar cómo hablaban y se movían sus siervos, apercibió que el niño había muerto. Por lo cual se levantó de la tierra, se lavó, se ungió y cambió de vestido. Noten en el verso 20 que David entró a la casa de Jehová, probablemente la tienda del arca del testimonio en Jerusalén, y adoró. Al volver a su casa pide de comer al asombro de sus siervos. Noten las palabras de David en el verso 23. David entendió que el niño murió según le fue indicado por el profeta Natán, por lo cual el ayuno no le pudiera traer de regreso. David entendía que moriría algún día y estaría con el niño, pero que el niño no habría de volver a él. Los versos 24 y 25 describen la consolación de Betsabé y el nacimiento de Salomón, amado por Jehová. Noten que semejante a otros como Gedeón, Salomón tiene otro nombre. Por ser amado de Jehová, Salomón es llamado Jedidías, cual literalmente significa amado de Jehová. El capítulo termina con la descripción de la captura de Rabá. Habiendo quebrantado la ciudad por el sitio prolongado, Joab manda a llamar a David a la batalla contra la ciudad para que no le fuera puesto nombre de Joab sino de David. David reúne al pueblo que quedaba y llega a donde la ciudad para tomarla en batalla. Conquista la ciudad y toma la corona del rey de los amonitas, poniéndola sobre su propia cabeza. Noten en el verso 30 que tal corona pesaba 1 talento de oro. 1 talento de oro pesaba cerca de 75 libras. Noten en el verso 31 que sujeta a servidumbre los habitantes de la ciudad, habiendo desechado de su propia ciudad. El capítulo 13 comienza con las consecuencias del pecado de David en su casa. Los primeros 19 versos contienen la historia de Amnón y Tamar, hermano y hermana, hijos del rey, aunque de diferentes madres. Deben notar el detalle en el primer verso de que Tamar es hermana de Absalón. Amnón se enamora de Tamar de manera que comienza a enflaquecer. Un amigo le da idea de cómo engañar a Tamar y hacer que viniera a su recámara. Amnón finge estar enfermo y David mismo lo va a visitar. Al verlo, Amnón le pide que envíe a Tamar a cocinarle para comer de su mano. Sin especulación alguna, David le concede su petición y pone a Tamar a la disposición de Amnón. Aunque Tamar protesta y le dice que Amnón debiera pedirle propiamente a su padre, quien no se lo negaría, Amnón no le hace caso. En vez, hace de ella y la ultraja. Luego de su violencia hacia Tamar, la desprecia y la saca de su casa, lo cual Tamar describe como un peor castigo de lo que acababa de hacerle. Esto le sería deshonra el resto de su vida, siendo que ninguno la tomaría por mujer luego de que no fuera virgen, tampoco viuda. La segunda mitad del capítulo trata acerca de la venganza de Absalón por los hechos de su hermano Amnón. Al saber lo que Amnón había hecho con su hermana Tamar, Absalón la recibe en su casa. Aparentemente, por las palabras del verso 21, Absalón se lo hizo saber a David, quien se enojó en gran manera, pero cual no actuó sobre el asunto. Noten en el verso 22 que Absalón no se dirigió hacia Amnón ni bueno ni malo, pero por el espacio de 2 años. Pasados 2 años, Absalón tiene una cena en la cual invita a todos sus hermanos y su padre David. Sin embargo, David se niega a ir y trata de negar que sus hijos también lleguen, como para no serle gravoso a su hijo, pero lo bendice. Noten que Absalón importuna al rey, particularmente acerca de Amnón, de modo que David permite que tanto Amnón como todos
los hijos del rey fueran a la cena de Absalón. Estando en la cena, Absalón da mandato a sus criados a que matasen a Amnón cuando estuviera ebrio, lo cual hacen sus criados. Viendo muerto a Amnón, todos los hijos de Israel, del rey, huyen de Absalón. Cuando las noticias llegan a donde David de lo acontecido, le es dado aviso que todos sus hijos han muerto a manos de Absalón. Aunque David rasga sus vestidos y llora por sus hijos, su sobrino Jonadab le da aviso de que solo Amnón había muerto. Aunque no era un consuelo total, David toma consuelo en las noticias de que sus otros hijos están a salvo. Absalón huye a Gesur, donde pasa 3 años lejos de David. Noten la ambigüedad de las palabras del verso 37, diciendo que David lloraba por su hijo todos los días. Aunque esto puede indicar a Amnón como a Absalón, la implicación del verso 38 es que insinúa a Absalón, ya que David se consoló de la muerte de Amnón. La relación entre Absalón y David se complicará más aún en los capítulos por delante. Estos han sido los capítulos 11, 12 y 13 de Segunda de Samuel. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios le guarde.